Muy bien. Quiero invitar a Ricardo Bindi para que nos hable sobre la generación de políticas por parte de los profesionales. Todos podemos aportar. Ricardo es ingeniero en producción agropecuaria y doctor en administración. Profesor de agronegocios y marketing en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UCA y en San Andrés. Vicepresidente del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica y miembro de la Comisión Directiva de Maizar. Además, es presidente de Agrositio y Canal Agrositio. Ricardo, muy buenas tardes y bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a todos, gracias a los organizadores de todo esto, porque la realidad que es un placer estar acá y poder agregarles a ustedes algunas ideas. El tema que tiene que ver, este cuarto capítulo habla mucho de lo que es instituciones. La realidad que cuando uno está en tercero, cuarto año, quinto año, instituciones es un tema que por ahí no es algo que atraiga mucho, pero yo creo que viene una movida, viene una onda muy importante en esto y creo que ustedes pueden ser los primeros que justamente lo aprovechen y sean líderes o pioneros de este fenómeno, ¿no? Así que bueno, mi capítulo es la generación de políticas por parte de los profesionales y el mensaje dice todos podemos, ¿no? Así que un poco va atado a ustedes. ¿Cómo hice esto? La realidad es que lo empecé diciendo, bueno, junto a algunas ideas de cosas que tengo y después, bueno, me quedé enroscado como 3 semanas pensando en algo que realmente tuviese cierta originalidad y que les agregara valor, ¿no? Así que lo primero que puse es un poco de reflexión, ideas y filosofía, y el objetivo es dejarles a ustedes alguna de las ideas de todos estos conceptos que les voy a decir. Lo primero que hice fue pensar en el hoy, ¿no? Hoy estamos a abril de 2014, y el 2030 es una fecha interesante, ¿no? Es más, dentro del Consejo del año pasado nos sentamos y dijimos, ¿qué va a pasar en todo el complejo agronómico y agroindustrial al 2020? Y prácticamente ya estaba el 2020. Dijimos, ¿y al 2030? Entonces convocamos a 14 pensadores de la mecanización agrícola, de la producción animal, de la biotecnología, del mejoramiento genético, etcétera, a pensar el 2030. La realidad es que cuando a mí me tocó ir y sentarme, lo primero que me dijeron, no tengo la menor idea. O sea, había que ponerse en un escenario 17 años adelante. Salió también el trabajo, que sacamos la segunda parte de eso en esta revista Agropost que ustedes vieron hoy, sacamos la segunda parte y hubo otras 14 personas que se sumaron a pensar el 2030. Así que yo dije, bueno, vamos a tratar de armar esto desde las instituciones pensando en ese 2030 y cómo sería un puente que conecte estos 16 años, ¿no? Cuando uno trata de imaginar esto y para bajarlo a tierra, ustedes vieron el famoso FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. La barra de arriba marca en el fondo lo que es lo externo, ¿no? Las oportunidades y amenazas nos vienen de afuera. Las fortalezas y debilidades son las nuestras para enfrentar ese tipo de oportunidades o amenazas. Así que armé un pequeño FODA con 4 o 5 conceptos para arrancar, ¿no? Primero, oportunidades. Siempre hablamos de estas 4 palabras, ¿no? Alimentos, energía, agua y ambiente. Algunos antes decían las 3A, ¿no? Nosotros los agrónomos tenemos que dedicarle a todo lo que tenga que ver con agua, ambiente y alimentos. Pero la palabra energía pasó a ser importante y yo les diría, en nuestro país va a ser importante. Ustedes piensen que gran parte del déficit fiscal que tiene hoy la Argentina viene justamente por un país que yo de chiquito, todo el mundo decía, sobra el gas, sobra el petróleo, exportamos petróleo, que yo, y resulta que no tenemos petróleo, tenemos gas y tenemos que gastar fortunas en plata para importar, ¿no? Tenemos biocombustibles, tenemos un montón de alternativas energéticas, es decir, se abrió un campo de conocimiento que en los años 80, cuando yo me recibí, no existía. Pero también hay amenazas. Hay una amenaza que es la contaminación, que sin lugar a dudas está empezando a crecer enormemente. Entonces, cuando hablamos de China y decimos, China hay que darle de comer a los chinos ya no comen tanto arroz, le metieron trigo, a esa porción que comía le empezaron a poner 2, 3 pedacitos de carne de pollo de cerdo. Entonces, cuando uno dice 1.300 millones de personas a 2, 3 pedacitos de carne de cerdo, que pueden ser 50 gramos, por día multipliquen eso lo que representa, ¿no? La demanda que representa en componentes energéticos, en producción, en genética para hacer los animales todavía mucho más eficientes en su índice de conversión, pero sin lugar a dudas el mundo se está contaminando y hay países que lo esconden. El otro tema es países pobres y quebrados, ¿no? Esta palabra, una vez alguien me decía con el tema de Haití, dice, hay países que están quebrados. O sea, a mí me cuesta pensar que sean inviables, pero uno los mira, muchos países de África, etcétera, son así. Todos estos países, la realidad,
es una amenaza en el sentido de decir va a ser difícil que puedan tener un autoabastecimiento o algo por el estilo. Y el tema de las relaciones internacionales, es decir, vivimos en un mundo global y este tema es un tema que si uno no lo maneja bien, ustedes vieron, todos los días yo abro el diario y miro, antes aparecían página 5, ahora aparecen página 3, etcétera, el conflicto de Rusia y todo lo que pasa con Crimea, que creo que lo hablaron ayer, y todo lo que puede llegar a significar entre, digamos, los países del este y del oeste, algo que pueda ser la famosa Guerra Fría hasta de los años 80. Bien, veamos fortalezas. Sin lugar a dudas, fortaleza es esto, ¿no? Conocimiento, lo que nosotros en el fondo tenemos, lo que llevamos acá. El conocimiento se cotiza cada vez más. Cuando uno pregunta ¿dónde está el capital? Dice, y bueno, la plata. No, digamos, es más valioso el capital conocimiento que la plata. Cuando uno dice esto, a veces te dice, no, bueno, pero no, en el mundo sobra plata. Pensemos solamente que algunos economistas dicen que hay 150.000 millones de dólares de argentinos fuera del país. Solamente si lográramos capturar el 30%, imagínense la cantidad de cosas que se pueden hacer con 50.000 millones de dólares. Lo que falta en el fondo es ese conocimiento aplicado y esa aplicación de ideas. La otra que dice es ventajas comparativas y competitivas. Chile no tiene ventajas comparativas. Yo una vez escuchaba a un ministro chileno que decía, ¿sabes cuál es la ventaja nuestra? Dice, la ventaja nuestra es producir maíz. Le digo, pero producir maíz si ustedes no tienen. No, producir maíz semilla, que vale 20 veces más que el maíz común. Y el maíz común se lo importamos a ustedes. Y con eso hacemos, en una conversión de 1.2 o algo por el estilo, hacemos una conversión para hacer carne de pescado, carne de pollo, carne de cerdo, y eso lo exportamos en pequeñas cajitas congeladas a Estados Unidos que nos paga $1 millón, ¿no? Entonces, ellos no tienen ventajas comparativas, pero tienen ventajas competitivas. Nosotros tenemos ventajas comparativas y competitivas. Son dos cosas que potenciadas son enormes. La otra es que es un país con buenas personas. Y no es menor esto, porque ustedes vieron que hablamos mucho en estos 2 días de personas, ¿no? Se habló de la persona. Debilidades. Falta una visión de país agroindustrial. No la tenemos. En los últimos años no la hemos tenido. Antes por omisión y cuando llegó la época más o menos buena, entramos en algunos conflictos internos que no nos permitieron darnos cuenta que es un país, sin lugar a dudas, hoy agroindustrial. Nosotros hacer, digamos, celulares Samsung de este tipo, en un principio le poníamos la tapita, alguno le ponía cosas, ahora se le pone una estampilla, se lo pone dentro de una caja y se le pone una bolsita. Ese es el valor agregado que le agregamos nosotros a esto. No hacemos más de tecnología. O sea que lo nuestro, que era lo que contaba Bizán, es una cosa que es, digamos, como ventaja competitiva, por lo menos por 10 o 15 años va a ser sin lugar a dudas la nuestra. La otra es la cultura del trabajo. El otro día alguien me decía, los pobres de ahora no son los pobres de antes. El pobre de hace 20, 30 años era un pobre que tenía otro tipo de dignidad. El pobre de ahora está totalmente, y ustedes lo vieron, tenemos un 7% de gente indigente, tenemos un 25% más de gente en línea de pobreza. Y esto en el fondo, que es un punto, una debilidad, es parte de lo que es nuestro desafío, ¿no? Y el otro es instituciones. Yo creo que acá justamente se habló, nosotros tenemos que tratar de recrear y potenciar esas instituciones. Bien, entonces ustedes dirán, bueno, ese puente, hasta acá 2014, 2030, este FODA, ¿a qué vamos con todo esto? Bueno, ahí me aparece una fórmula, puente 1430 igual desafíos por valores. Y aparecen 2 palabras que yo quiero, digamos, trabajar básicamente con ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Valores, desafíos que construyen el FODA. Nosotros tenemos desafíos para que eso se cumpla y valores para tratar justamente de lograr aprovechar esos desafíos. Voy a empezar por los desafíos. Un listado de desafíos. Como profesionales, ¿qué tenemos? Desafíos productivos, de eso es lo que más hablamos. Pero también tenemos desafíos de generar mejor comunicación, lograr más institucionalización, construcción de redes. Hoy lo escuchábamos a Carlos March hablar de capital social, ¿se acuerdan? Capital social. Creación de valor, generar confianza, se habló de lo que es esto de generar confianza y una buena interacción público-privada. Productivos, ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? El agua, sin lugar a dudas, es un tema enorme. Alguien dijo, no se preocupen muchachos por el petróleo, si el mundo o algún país va a buscar algo en la Argentina va a ser agua. Y entonces, claro, algunos tienen el pánico de decir, bueno, van por los campos, van por esto, que ellos van por esa agua, etcétera. El tema es que primero nosotros lo que deberíamos hacer es saber cuidar la que tenemos, ¿no? Hay quienes dicen tiramos 300 litros por persona nada más que en el Río de la Plata. En cada afluente de río perdemos un montón de agua. La cuenca del Salado, que era una cuenca que el mismo Ameguino, que era un ingeniero, había dicho, señores, si nosotros logramos sistematizar esta cuenca, podemos llenarla de vacas o de agricultura, porque tiene un montón de caudal de agua en un momento y después todo eso se va por canales.
Y después tiene momentos de sequía que no nos aprovechamos. Entonces, la realidad es que el agua es un factor sin duda estratégico en lo nuestro. El consumo del agua. Ustedes saben que nosotros hablamos de huella hídrica. Cuando uno dice todos esos pedacitos de carne, necesitamos 15.000 litros para producir 1 kilo de carne. Necesitamos 1.500 litros para producir 1 kilo, huella hídrica, 1 kilo de trigo. Sin embargo, hay 780 millones de personas que hoy no tienen agua potable, 2.500 que están con problemas de agua, 30% de la población, digamos, con todo este tipo de problemas, y nosotros tenemos agua, ¿no? Entonces, ¿qué desafío productivo tenemos? Esa fórmula, más alimentos con menos agua. Lo que se va a venir tecnológicamente sin duda es un maíz que consuma mucho menos de esos litros, que trate de potenciar más, que sea una fábrica en sí mismo. Fíjense, cada uno de esos dibujitos significa todo el consumo en huella hídrica de cada uno de kilos de esos productos que nosotros básicamente consumimos. Y el otro, maximizar el uso de los alimentos. 1.300 millones de toneladas se tiran. Hay mucha gente que trabaja en esto, en nutrición 10 hambre cero, y dice solamente con lo que se tira podríamos alimentar todos los países a los cuales le falta alimento y que sobre alimento, ¿no? ¿Cuánto se tira y cuánto podemos hacer nosotros para que ese alimento que producimos justamente se tire mucho menos? El otro es este concepto de sistemas cerrados. Cada cosa que hacemos hoy tiene que volver de alguna manera a algún producto. Cuando yo aprendí en la facultad esto no existía. Hoy es un gran desafío. Es decir, por un tema medioambiental y por un tema de aprovechamiento de los recursos. Todos los productos agrícolas, todos los residuos de industrias forestales y agroalimentarias, los residuos urbanos. En algunos países vecinos todos los residuos de las ciudades se transforman en biogás que va prácticamente a alimentar una ciudad entera. Fíjense. Mientras que nosotros en muchos casos lo tiramos a los ríos y lo contaminamos los ríos donde vivimos. Los residuos ganaderos, pensemos que en los últimos 15 años cambiaron prácticamente los modelos de producción, hemos ido a feedlots, los tambos mismos, hay muchísimo residuo ganadero que se transforma en biogás. Es decir, ¿cómo hacemos para que todos esos sistemas cerrados generen biomasa y esta biomasa genere junto con los biocombustibles? Otro de los desafíos que tenemos es generar confianza. Fíjense esta palabra, confianza, ¿no? Y esta frase me encantó. Este señor que es presidente de Johnson & Johnson decía, no hay éxito sin confianza. La palabra confianza representa casi todo lo que uno puede esforzarse por conseguir que contribuya al éxito. Mencióneme una relación humana que funcione sin confianza, ya sea el matrimonio, una amistad o una interacción entre las personas, ¿no? Casos de no confianza. Bueno, perdimos mucho tiempo con esto, el conflicto entre el campo y el gobierno, la desconfianza de los ciudadanos y los mercados externos a los indicadores como, por ejemplo, el INDEC, que nos hizo perder mucho tiempo en muchas cosas. Las relaciones entre empresas cuando uno no paga y detiene la cadena de pagos. Yo cada vez que escucho que hay problemas con cadena de pagos, digo, esto es alguno que está perjudicando a otro y todo eso perjudica a la población en general. En el fondo pensemos lo que es confianza, ¿no? Yo ponía acá 3 preguntas. ¿Cómo nos sentiríamos si el médico que nos va a realizar una operación tiene 50% de probabilidades de no conocer mucho sobre la enfermedad que está tratando, ¿no? La verdad que sería complicado. Uno va con confianza, ¿no? O vendiéndole nuestro auto a una agencia cuyo pago a término tiene probabilidad de que ocurra del 20% y el tipo no nos pague el auto y no podemos cambiarlo al nuestro. O analizando el otorgamiento de créditos a un país que no le paga a sus acreedores, ¿no? Así que fíjense una palabrita como esta, todo lo que significa. Y hay una fórmula también en esto que se llama la economía de la confianza, es decir, confianza es igual a rapidez por costos. Si uno tiene poca confianza o genera con poca confianza, las cosas son mucho más lentas y se aumentan los costos de las transacciones y todo. En cambio, fíjense, cuando la confianza existe, que era lo que decíamos nosotros siempre en el sector rural o en el sector de la cadena agroindustrial, ¿no? El hecho de la palabra. Yo todavía estoy acostumbrado a eso. Pocas veces firmo un convenio. Para mí un convenio es una relación entre 2 personas. Ya está, la firma me parece que es un protocolo. Lo importante es que en realidad exista entre ambas personas esa confianza para que las cosas se cumplan. Mucha gente se impresiona porque los que venimos del campo sabemos que eso ocurre. Cuando hay confianza hay más rapidez y se reducen los costos. Otro es la estructuración de redes como desafío. Esto de redes suena a veces muy poético porque uno se imagina, bueno, redes es todo esto, ¿no? Redes puede ser la conexión que hay ahora, sale la imagen va a un servidor, el servidor va a una computadora, eso va a una red central que en Houston lo deriva a otro lado y cualquiera en este momento está viendo este congreso en China o en cualquier lugar. Eso es una red. Pero otra red es también la que ocurre con lo que llamamos las redes sociales. A mí me pasó, yo estaba sentado atrás, sacaba fotitos, Carlos March, ahora habla este, el otro, qué sé yo, y ponía algún mensaje y aparecían un montón de seguidores de cada uno de ellos
que estaba retuiteando un día sábado diciéndole que esas personas estaban acá, en Esperanza, contando las cosas. O sea que a lo mejor alguno estaba tomando solo, jugando al tenis y estaba leyendo que acá en Esperanza estábamos todo este grupo acá trabajando, escuchando a gente importante diciéndonos cosas. O sea, estas redes han crecido. Y pensemos también que hay redes en nuestra cabeza, sobre todo para los que no venimos de esta generación. Una parte del cerebro se encuentra todo el tiempo procesando información de internet, correos, redes sociales, trabajando con programas, tecleando. Nos pasa a los más grandes que estamos hablando con alguien más chico y vemos que el otro está escribiendo. Entonces, es a veces uno tiene que ponerse en el lugar y decir, claro, para él, hacer ambas cosas al mismo tiempo y además estar con una laptop es así porque es un nativo digital, ¿no? Ahora, el desafío es que eso genere de alguna manera sistemas de relaciones, ¿no? Atando la confianza y todo lo que decíamos antes. Rafael Llorente, presidente de un congreso CREA, hoy creo que se mencionó bastante el tema de los CREA, ¿no? Porque hay de estos congresos donde se habla mucho de estos temas así. Decía la fuerza de estar conectados, ¿no? Hablando de redes, decía, redes llamar a integrarnos, aprender a trabajar juntos, a cambiar por una actitud sociable, amplia, generosa. Lo que no sabemos lo sabe el otro. Yo siempre llamo esto como el gordito de la pelota, ¿no? El que va a la plaza lleva la pelota y el gordito, como no juega muy bien, si a él lo ponen en el arco, lo mandan a la defensa, se lleva la pelota, se va, el partido se terminó, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado, el tipo que no, y guardaba el Excel o guardaba el PowerPoint, no te mostraba la información porque era de él y quería quedar bien con el jefe, hoy esa integración en realidad no multiplica, tira para abajo. El tema es si somos capaces de generar estas estructuras donde se premia al que trabaja así en equipo, al que comparte, al que se vincula, al que se conecta. Esa última frase está muy buena. En la crisis contención, darnos una mano. El grupo es la unidad para mantener y crecer con todos. Esto es redes. Interacción público-privado. Cuando uno imagina tanto esta palabra interacción público-privado, todo se puede medir, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, lo que se puede medir es esta interacción público-privada, en nuestro caso genera desarrollo. Y ese desarrollo que es una integración desde el campo y la agroindustria que incluya la mayor cantidad de actores posibles. Cuando yo me recibí, yo empecé estudiando medicina, tenía toda mi familia, eran médicos. En un momento llego a fin de año y le digo a mi padre, mirá, papá, no, disculpame, yo voy a dejar esto, que yo me gusta más agronomía. Y el viejo me mira como diciendo, no, pero escúchame, yo no te voy a poder dar una mano, yo no tengo campo, me dijo mi padre. Como diciéndome, mirá, si yo no tengo campo, vas a ser lo mismo que estudiar filosofía y letras. Y la realidad es que cuando uno se pone a pensar, en ese momento, lo que no existía era lo que hoy llamamos todo este sistema complejo agroindustrial, en donde cuando uno analiza productores hay más o menos, según el INDEC, 320.000, pónganle que haya 250.000 productores. Los que producen realmente son menos, porque hay muchos productores chicos que están nucleados. Acuérdense que el 66% de la Argentina no se produce en campo propio. O sea que algunos de lo que estudiamos en sociología, el terrateniente, esto, lo otro, el minifundio, qué sé yo, hoy 66% se produce con lo que se llama economía por contratos. Cuando se escribieron esas cosas no se sembraba soja. Hoy, de 34 millones que tiene Argentina, 20,5 son soja. Con lo cual lo que ha existido es esta coeconomía por contratos. Capital social. Hoy hablaron de capital social, hablaron bastante con Carlos March. Yo tuve la oportunidad y tengo a veces de hablar con algunos que son tipos que se preocupan por esto. Por ejemplo, Santiago Kovaldov, que es un filósofo, y en alguna de esas entrevistas que he tenido con él me han quedado estas frases, ¿no? Nos falta más integración, federalismo y afianzamiento institucional para construir ese capital social. Decía también, uno es en virtud de la calidad del vínculo con otro. Vieron que al principio les dije, le voy a tirar ideas y filosofía. Uno es en la calidad del vínculo con otro. Y esto hace pensar, no cómo es él conmigo, sino cómo soy yo con él también, cómo somos los dos, ¿no? Las personas somos fruto de nuestra relación con los demás. Somos tipos complicados o lo que sea, probablemente no encontremos tantos amigos como aquellos que son abiertos a los demás. Necesitamos personas capaces de infundirle a la eficacia técnica dignidad ética. Miren qué bueno, ¿no? Nosotros somos técnicos, el famoso concepto de que parta de nuestro conocimiento esto de ética. El otro desafío que tenemos es comunicarnos mejor. Yo creo que ahí hay una oportunidad enorme de lo que llamamos en el fondo conocimiento, vieron que está en conocimiento de técnicas blandas y duras, ¿no? Estas por ahí se llaman blandas, ¿no? Que tienen que ver un poco con generar mejor vínculo con el otro. Mucha tecnología, pero ¿funcionan bien los sistemas de comunicación? Entonces uno tiene que ir a los libros y decir, ¿cómo es un sistema de comunicación? Y mira, es fácil, hay un emisor, ¿no? Hay otro que es un receptor. En el fondo existe un mensaje y un medio, y hay una respuesta a un feedback. Es decir, que yo no necesariamente lo que les estoy transmitiendo a ustedes tal vez lo decodifiquen tal cual yo quiero que lo hagan. O algunos sí, otros no.
En el medio hay lo que se llaman ruidos, en este caso no porque estamos todos tranquilos, relajados, en una hora buena, pero en otros lugares hay ruido. Cuando se genera ruido, ¿por qué todos los políticos dicen nos largamos ahora y paramos cuando llega el Mundial? Porque saben perfectamente que de mediados de junio a mediados de julio todos vamos a estar pensando en el Mundial, hablando qué pasa, e incluso los más jóvenes pensando también qué pasa con los países europeos, porque muchos siguen las ligas europeas, ¿no? Entonces, los ruidos no permiten una buena comunicación. Este siglo XXI fue un siglo de la revolución de las tecnologías, en todo sentido, en la informática, en la robótica, en la biotecnología, en la microelectrónica, en las nanociencias, en las telecomunicaciones, en las ciencias de los materiales, que es transformar, por ejemplo, plásticos a partir de maíz, ¿no? Las tecnologías de la información y el conocimiento. Es decir, hemos crecido mucho. La revolución de la información y de las redes sociales en sí, que es parte de esta comunicación, algunos dicen que recién está comenzando. Entonces, cuando yo digo, si estamos todos tuiteando, tenemos Facebook, tenemos esto, el otro, yo digo, ¿qué es lo que queda? Algunos sabios de esto dicen, miren muchachos, esto recién empieza. Entonces, una frase muy interesante es esta, ¿no? Imagínense en el periodo colonial, hablando de comunicaciones, las noticias desde Europa llegaban con mucha demora, imagínense en 1810, ¿no? La Junta de Sevilla en realidad se disuelve a fines de enero, que fue lo que generó el gran caos europeo y un poco la liberación de los países latinoamericanos. Cisneros se informa tarde. Imagínense si hubiera estado Twitter, ¿no? Cuánto más se hubiera adelantado, en el fondo, la revolución del 25 de mayo, si se hubiera informado, che, muchachos, acá se terminó la Junta de Sevilla, a la hora, acá hubieran estado reunidos Belgrano, Moreno, etcétera, etcétera, armando la revolución. Y fíjense lo que es eso, esa es la evolución de lo que llamábamos la conexión, ¿no? Yo viví la época de esos ladrillos, Esos ladrillos pesaban un montón, la batería duraba una hora, había que parar a volver a cargarlo, pesaba un paquete, pero el que tenía eso más o menos estaba conectado. Fíjense lo que fue hasta llegar a esto. Esto te despierta a la mañana, tenés 4 o 5 aplicaciones abiertas, contestás mail, retuiteás de acá, algunos toman apuntes, otros graban y tenés todo. Esto ya no es más un teléfono. Esto es una supercomputadora basada en nanociencias. Esto dejó de ser un teléfono, pese a que a algunos todavía le decimos un celular, ¿no? Y fíjense estas comunicaciones, solo 60 segundos, millones de cambios ocurren en Internet. 60 segundos, más o menos, desde que empecé a mostrar esto hasta ahora. En 60 segundos Google tira más de 1 millón de resultados. En 60 segundos se tiran más de 10.000 imágenes en este sitio que es Flick. En 60 segundos se sube 1 hora de videos, más de 1 hora de videos en YouTube. Se envían más de 200.000 millones de correos electrónicos en el mundo. Es decir, estamos sin lugar a dudas en una comunidad muy participativa, algunos más, otros menos. El tema es si este conocimiento de alguna manera lo sabemos aplicar en todos estos desafíos. Todo se mira, todo se piensa, todo se puede mejorar. Esto es un Google Analytics. Esto es mi pasión del día. Yo acá miro cuántos usuarios entraron, qué fue lo que le gustó a la gente, qué no le gustó. Esto tira todo. Antes uno no sabía exactamente qué pasaba con las audiencias. Compartiendo ideas y conocimiento, como les costaba. ¿Qué otro desafío tenemos? Crear valor. Esto se acerca muchísimo más a lo que hacemos todos los días. ¿Cómo creamos valor? Y acá aparece este concepto que es cómo se trabaja en términos de un esquema que algunos llaman los stakeholders, ¿no? O aquellos que son parte de mi grupo de relacionamiento. En el medio todos los colaboradores, los accionistas, que son los que invierten, el entorno, los clientes, los proveedores. Pero el gran desafío que tenemos pasa ahora más por el entorno, es decir, ese entorno que está ahí nuclea un montón de otros protagonistas. La educación, nuestra responsabilidad en la sociedad, en las instituciones, en el medio ambiente, en lo laboral, en las ONG, en las universidades, en el Estado. Es decir, estas cosas antes no se leían, hoy son parte del día a día, un poco de nuestro trabajo y de la construcción de valor. Estas son las asociaciones por cadena, ¿no? Yo soy un apasionado, les contaba que pertenezco a Maizar, activo y trabajo bastante para las otras, para Axoja, que es la cadena de soja, para Sajir, para Argentrigo, tratando de ver cómo sumamos a trigo. Estas cadenas logran eso, ¿no? Generar valor, pero valor en cadena, tratando de congeniar entre todos. Bien, dijimos el puente entre 2014 y 2030, decíamos que teníamos desafíos, ¿y con qué valores profesionales necesitamos para lograr cumplir esos desafíos que les fui dando hasta ahora?
Primero una frase, ¿no? Flotamos en un mundo hipercambiante, alta inestabilidad política, social, económica, en donde la apertura mental y el retorno a los valores puede marcar la diferencia. Lo que sabemos es que esto no va a volver a ser lento, es decir, es probable que tenga todavía mucho más movimiento y más nivel de conflicto. Es decir, tenemos que tratar, vieron, la velocidad de la comunicación cambió, el tipo de velocidad de comunicación cambió y los niveles de conflicto también cambian y se hacen. Entonces, lo que necesitamos para eso es cada vez más valores. ¿Qué valores? El talento humano, las relaciones ganar-ganar, acá también Carlos March habló de esto, el tener el concepto de gestión, honestidad, una palabra que de chiquito muchos la escuchamos y la realidad es que en el transcurso del tiempo, gente por ahí que está alrededor de nuestro empieza a perderla despacito, ¿no? Pero donde la pierde uno se empieza a perder en cadena, el trabajo en equipo, el concepto de emprendedor y esto último que es la irrupción, que ahora les voy a contar qué significa. El talento, ¿no? Cuando uno le pregunta a alguien que está en recursos humanos, ¿qué es el talento de una persona? Y te dice, bueno, el conocimiento, lo que vos aprendiste en la facultad, nada más que eso. Dice, no, en realidad eso es la aptitud que vos tenés. ¿Y qué es lo que te falta? La actitud. Es decir, yo puedo traer un tipo que tenga un PhD, que sea un tipo bárbaro, que yo, pero sea un tipo complicado. Es decir, que en realidad las relaciones de todo lo que tengo que tener acá entre ellos no me sirvan. Y puedo traer otro que a lo mejor tiene mucho menos títulos y sea un tipo que está pensando justamente en ese relacionamiento con los demás. Es decir, el talento surge del conocimiento más estas competencias que uno tiene también personales. Cada vez se va a valorar más. Ya no basta solo con el conocimiento, falta con tener justamente este otro concepto que es competencias en actitud. Relaciones ganar-ganar. El otro día me pasaba, iba a una reunión, estaba trabajando con unos grupos, qué sé yo, y había una persona que me martillaba la cabeza, ¿no? Y tú, que trataba de sacarme cosas, hasta que en un momento me acordé de esta matriz y le digo, mira, ¿sabes qué pasa? Yo tengo una estructura mental que se basa en ganar-ganar. Si yo gano pasándote por arriba a vos y vos perdés, me sirvió nada más que para una sola vez, porque lo más probable es que si vos sos una persona inteligente nunca más quieras tratar conmigo. Ahora, si vos ganás y yo pierdo, lo más probable es que yo no logre trabajar con vos. Entonces, ¿qué es lo mejor? Que tratemos de generar esto, ¿no? Una actitud ganar-ganar, en donde ganes vos y gane yo, no ganes vos y pierda yo, o perdamos los dos. Y esto que es en el fondo un gráfico basado en una matriz de eje X e Y, yo le podría poner un eje Z, imagínense un eje tridimensional, y agregar la otra G de March, ¿no? Y ganar como sociedad y como entorno, que tridimensionalmente sería ganar, ganar, ganar. Emprendedurismo. A veces cuando uno le pregunta, ¿vos que sos empleado? Está el tipo que es empleado, está el que los americanos llaman el intrapreneur y el entrepreneur, ¿no? El entrepreneur o el emprendedor es el que se manda solo, aquel que hace cosas, genera cosas, está todo el tiempo inventando ideas y entusiasma a otro por arrastrar esas ideas. ¿Se acuerdan cuando decía, plata sobra, lo que falta son conocimientos, pero conocimientos aplicados con gente que sea capaz de entusiasmar a otro para llevarlo? Ese es un emprendedor. Y el intrapreneur, y bueno, el intrapreneur es en realidad el emprendedor que está dentro de una organización, del Estado, de una organización que no tenga nada que ver con una empresa, de una organización privada, etc. Y el otro es el concepto del empleado, el que dice, bueno, yo entro a las 9, me voy a las 3, te entré hasta ahora, está 5 minutos antes tratando de irse, porque en realidad no está pensando que termina ese día haciendo algo más, sino está pensando en ver cómo cumple, ¿no?, el horario que le asigna. Entonces necesitamos más espíritu emprendedor, más ideas, más personas pensando cómo hacemos prender la lamparita con una idea nueva, con una idea que brille. Necesitamos más gente que le ponga pasión a lo que hace. Acá hay pasión. Acá se respira pasión. Este es un caso increíble porque los que estamos en medios hace 3 semanas que le venimos dando una cuerda enorme a esto. Este es un ejemplo de pasión. El hecho de que un congreso como este tenga el doble de gente o más viéndolo y que multiplique por 10 la gente que va a ver en diferido todo lo que estamos diciendo acá y toda la participación de ustedes, muestra la pasión de un grupo de gente con ganas de hacer cosas diferentes. ¿Eso es emprendedurismo? Es emprendedurismo. Institucionalización, esta palabra, ¿no? Las instituciones y lo que significan las instituciones. Y acá se dijo en un momento, el ingeniero Walker en un momento habló de participación y compromiso. Y dijo, miren, yo había participado en la facultad como presidente del centro de estudiantes, después empecé a trabajar, fui con una inquietud por un tema de agroquímicos y terminé enganchado adentro de la misma asociación. Porque hay algo que también decía mi padre, ¿no? Cuando yo iba y le decía, papá, habría qué, y él me enseñó que en el fondo, cuando alguien te dice el habría qué, decirle, dale, metele. No, pero yo, no, vos dale. Si vos me decís que habría qué es porque tenés una idea, entonces dale, metele, hacela. El habría qué significa, yo tengo la idea, vos hacelo.
¿no? O yo te tiro una punta y vos agarrás y hacelo, ¿no? Y entonces yo creo que hay más de embarrarse, participar y comprometerse. Yo creo que ese es un desafío grande que hay para adelante. A mí me pasó en varios momentos. Un momento que me pasó fue justamente en una institución. Un día viene alguien hace 3 años y me dice: che, Ricardo, mirá, vos no querés participar del Consejo de Ingenieros Agrónomos, que queremos tratar de pegarle un cambio, qué sé yo. Bueno, entré, me senté, vi que alguien venía y me decía algo raro, ¿no? Algo como, nos reunimos una vez cada 2 meses, 2 horas. Y yo digo, no, pero a ver, con 2 horas, una vez cada 2 meses no se hace nada. Y ahí sentí, ¿sabés lo que sos vos, Ricardo Bindi? Vas a terminar siendo un sello de goma, algo que alguien usa para ponerte dentro de una comisión. Y ahí me di cuenta que había valor dentro de las instituciones, pero que en ese momento dentro de esa institución no existía, ¿no? Y entonces empezamos pensando que lo primero que teníamos que hacer era cambiar un poco el concepto. Y si es verdad que la Argentina es un país agroindustrial, etcétera, lo primero que teníamos que pensar es cómo lográbamos un gran espacio de encuentro donde estuviéramos todos los que somos parte de este gran complejo agroindustrial. Entonces dijimos, si nos potenciamos más desde la agronomía, la genética, la biología, la biotecnología, la mecanización agrícola, lo forestal, los alimentos, etcétera, ahí sí llegamos desde una punta a la otra del supermercado. ¿Vieron cuando uno dice, nosotros tenemos que ir de una punta a la otra de la góndola, producimos 1 kilo de carne a pasto o 1 kilo de carne a grano con alta energía, pero ¿cómo llegamos a la góndola para que ese corte sea un corte especial, etcétera? Bueno, para eso nada mejor que estar integrados en un gran espacio de valor. Así que lo rebautizamos, llamamos el Consejo de los Profesionales Agropecuarios, Alimentarios y Agroindustriales, ¿no? Primero. Muchas veces uno entra, se sienta, no entiende qué es lo que pasa, evalúa quién es quién. Yo me senté, no conocía a nadie, en un momento me hice muy amigo del que ahora es subsecretario de Agricultura, Marcelo Yasky, él me miraba a mí, tampoco sabía por qué estaba ahí, ¿no? Nos mirábamos, tratábamos de entendernos. ¿Y qué generamos? Esta palabra que yo le decía, factor confianza. Empezamos a conocernos y a generar relaciones de confianza, ¿no? Nos animamos a pelear por un sueño y una visión distinta y armamos una especie de revolución institucional, ¿no? Y empezamos a prepararnos para manejar las cosas de otra manera. Hicimos una gestión institucional distinta, nos ocupamos de comunicar, de escuchar, de salir, de hablar, de entender a las nuevas generaciones que habían participado en esto. Para mí estar matriculado, igual que decía el ingeniero Walker, era algo fundamental. Ya les dije, mi padre era médico, yo veía su sello de médico, ¿no? Doctor en medicina, matrícula profesional. Yo decía, bueno, pero si yo no me matriculo, en el fondo es como si fuera un poeta, un licenciado en letras, o sea, es como que uno no veía. Es más, yo llegué a bautizar el tema, una cosa es ser diplomado y otra es ser profesional. Uno tiene un diploma, cuando sale de una facultad, un título, es un profesional cuando realmente ejerce una profesión y esas profesiones están reglamentadas por los consejos. Entonces, fue un buen caso de tratar de generar esto no por la fuerza, sino por valores distintos, ¿no? El valor de sumate, participá, sé parte. Creamos valor generando cosas que surgían, que se necesitaban, como por ejemplo hacer charlas para todo el país y de temas que involucraran ida y vuelta a los profesionales desde todo lo que es hoy el mundo presencial y el mundo presencial en la web. Un día nos damos cuenta que teníamos una revistita que tenía 14 páginas, no le servía a nadie, salían 3.000 ejemplares y en un momento nos pusimos a trabajar en algo muy fuerte, buscándolo temáticamente y haciéndole llegar a cada diputado y a cada senador de la Nación 2 fascículos, más uno a cada uno de los asesores, más uno a cada asociación, más uno a lugares como la Unión Industrial o gente que de repente no conocía tanto, y pasamos de 3.000 a 14.000. Pasamos de 14 páginas a 56 páginas. Y nos dimos cuenta que, claro, el trabajo se multiplicaba. Pero se generó algo que es lo que se llama el círculo virtuoso. Si vos pertenecés a un club de gente que aporta, vos querés sumarte. Cuando es un club de perdedores, lo más probable es que vos te corras. Y acá se empezó a armar un club donde mucha gente empezó a sentir que participar era importante. Ahí está lo que yo llamo estar en la nube, ¿no? Yo voy a cualquier país, pongo sepia.com.ar o .org y digo Bindi Ricardo y ahí aparece mi matrícula, el año, cómo matriculé, etcétera. Ahí yo me traje el ejemplo que ustedes lo van a tener mañana. Francisco Pancho Anglesio, presidente del INTA, aparece la matrícula, pongo Casa Miquela, aparece Casa Miquela. Puedo estar en cualquier país, mostrar mi documento, decir, mira, soy Ricardo Bindi, ¿de qué te recibiste? Ingeniero en alimentos, ingeniero agrónomo o lo que sea. Y viene esto que tiene que ver con lo que yo llamo la irrupción. En realidad no lo llamo yo, se lo saqué a un autor, ¿no? Y esto, ¿saben qué es la I esta? A ver, levante la mano alguno que se imagine qué es esto. ¿Qué quiere decir irrupción? Aunque sea que tenga la idea. ¿Se anima a levantar la mano alguno que piense que sabe qué es esto? ¿No? ¿No se anima ninguno a levantar la mano? Maico, vos que sos un tipo dado, un tipo que se da con... Estos son ustedes. La generación I.
Entonces, está bueno imaginar en esta construcción de un puente al 2030, con todas esas amenazas, oportunidades, puntos fuertes y puntos débiles en donde necesitamos muchos desafíos para cumplir y necesitamos valores, es ¿qué es esto de la generación Y? ¿Cómo actúa? Entonces, imaginándose en eso, los protagonistas son ustedes. Ustedes van a ser los que le van a dar de comer a mis hijos, a mis nietos, etcétera. Porque ustedes en realidad van a ser tipos que van a estar parados igual que yo o antes que yo, antes del 2030. Los protagonistas son, sin lugar a dudas, lo que llamamos hoy esta generación Y. Estamos ante un cambio en la forma en que procesamos y pensamos. La gran pregunta es, ¿esto es bueno, es malo o es solo una realidad? La realidad es que hay dos maneras de mirarla, ¿no? Como el tipo que, los dos borrachos, uno que dice, che, qué macana, se acaba porque tenemos el vaso medio vacío, y el otro dice, no, tenemos el vaso medio lleno para volver y seguir charlando y estar juntos, ¿no? Entonces yo creo que todo esto es bueno sin lugar a dudas. Y acá traje algo que dice esto que dice Doblas la Pampa, 2.400 habitantes, 1982, era yo cuando era generación Y en esa época. Ese era yo, en un pueblo de 2.400 habitantes, después de venir de una ciudad grande, llegando ahí, saludando a todo el mundo, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Al principio, viste, yo pasaba como loco malo, no estaba acostumbrado a saludar a todo el mundo, y me decían buen día, y me lo decían así, medio con bronca, etcétera. Llegaba, ¿no? ¿Y con qué me encontraba? Y fíjense, me encontraba con esto, 950 gramos de baquelita. Esto era toda la tecnología que había en esa época. En algunos casos había una campanita o uno agarraba este que era muy moderno en ese momento. Hola Cristina. Ah, Ricardo, ¿cómo te va? Sí, mirá, quiero llamar a los viejos que están lejos, 750 kilómetros. Ah, mirá, 3 horas de... ¿Y cómo hago? Porque yo tengo que ir a trabajar y no sé qué quieres que haga. Te llamo en 3 horas, en 4, te pongo la comunicación en lista de espera. Piensen que nosotros, cualquiera de ustedes está tirando fotos y la pueden tirar en Twitter, El Mundo, y yo no podía hablar de 750 kilómetros, ni siquiera 50 kilómetros, sin una comunicación de larga distancia. Esa era la tecnología. ¿Y cómo me comunicaba yo en esa época? La Nación que llegaba y el Clarín a las 15 horas, ese que está ahí flaquito, ahora soy más gordito, soy yo parado en la plaza del pueblo. La radio, cuando subía la camioneta, o yo trabajaba en una planta de silos, poniendo la radio y escuchando un poco lo que había, y viendo un solo canal que se veía mal, que era un canal abierto de Bahía Blanca. Entonces, fíjense, el contraste en un profesional 30 años atrás de la generación Y el contraste de las cosas que se pueden hacer hoy con todo lo que más o menos vimos rápido, ¿no? Por ejemplo esto, que este congreso, que yo para verlo hubiera tenido que haber viajado, hubiera tenido que haber estado en la casa de alguien, etcétera, alguien pueda venir acá o lo pueda estar viendo de repente por internet desde cualquier lugar y pueda aprovechar el esfuerzo que ustedes hicieron. Hay básicamente lo que se llaman 5 generaciones, ¿no? Está una que se llama tradicionalista, que ya ni aparece, que es una generación de gente que hoy ya tiene arriba de 70 años, ¿no? Que tenía sus particularidades, lo que se llama los baby boomers, ahí estoy yo más o menos, una generación que está entre los 49 y los 67 años. La generación X, que es una generación más grande que ustedes, que está más o menos entre los 35 y los 48 años, y están ustedes ahí la generación Y. Y después están mis hijos que son generación Z. La realidad que yo lo que veo muchas veces es que uno tiene que transitar en el camino de compartir. Nosotros en la empresa somos más o menos 28 personas y hay 5 generaciones. Ustedes imagínense en mi lugar un poco como líder de un proyecto en el cual me tengo que sentar con cada uno y ver cómo congenio con cada uno. Una vez tuve una historia muy divertida, un sobrino mío entró de pasante y había ido de gira con otro que era un generación Y con un tradicionalista, era un poco más grande que baby boomer. Este tradicionalista cuando llega de gira me dice, che, mirá Ricardo, no me mandés más con tu sobrino, la realidad que es un guarango el tipo, un maleducado total. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Y yo me imaginaba, pues este chico es buenísimo, ¿cómo? No, mirá, el tipo, un guarango bárbaro. ¿Pero por qué? ¿Qué te hizo? Digo, el tipo, de haber pasado de mambo con él, o que ya dice, no, pero en todo momento el tipo se la pasó todo el tiempo, che bolú. El tipo, claro, el che boludo él lo miraba como que lo estaba, digamos, le estaba diciendo lo ofensivo, lo que sea. Entonces, la comunicación entre cada una de estas generaciones es sin lugar a dudas un desafío. ¿Quiénes manejan las cosas hoy? Los baby boomers. ¿Quiénes están en los puestos, digamos, ya supliendo un poco los baby boomers? La generación X. ¿Quién viene después? La generación Y. ¿Y quién está ahí, atrás de ustedes? Los que tienen 18 años para abajo. Pero ojo que los que tienen 18 años para abajo, entre sí, tiene un abismo bárbaro. Yo tengo un hijo de 15 años que cuando se encuentra en el colegio con uno de 10, no termina de entender lo que el de 10 le dice en términos de conectividad, de hacer cosas, etcétera. O
O sea, imagínense el abismo que puede haber entre mi hijo y yo con la cantidad de años que yo le llevo, ¿no? En cuanto a cosas. Entonces, lo que vamos a lidiar es con esto. Cuando uno se imagina esto, dice, hay todas estas generaciones en este momento que tienen que estar en pugna. ¿Qué valores? Hablábamos de valores. ¿Qué valores tienen cada uno de estos? Me pareció interesante graficar 3 de cada uno. Los tradicionalistas, lealtad, respeto, honestidad. Estos son los abuelos de ustedes, o un poquito más que el abuelo de ustedes. Era por ahí mi abuelo. Lealtad, respeto, honestidad. Los baby boomers como yo, tipos muy competitivos. Competitividad, trabajo duro. Por eso yo a veces digo, terminaste, lo sigo mañana. Yo digo, este es un pecho frío. Tipo, no hay Lola, el tipo, no puedes terminar, yo siempre digo, no se puede terminar sin una venda en el día. Es como decir, no puede terminar sin haber terminado de sembrar el lote, o haber terminado la cabecera, o haber por lo menos dejado el tractor listo para el día siguiente, ¿no? Y un cierto optimismo, es decir, haber luchado, pelear por cosas que costaban hacer. La generación X, mucho más autónomos, con más liberal, más libertad, más individualistas en lo que hacían, esta generación de 35 a 48 años, ¿no? Y ustedes, generación con más trabajo en equipo, más flexibilidad y, ojo, más conciencia social. Por eso, si a un generación Y, en Douglas, en 1982, alguien como yo, baby boomer de esa época, le hubiera hablado, seguramente no lo hubiera entendido, hubiera preferido otra cosa. Ni hubieran existido 3 congresos CREA hablando de somos parte de una Argentina posible. Cuando la gente hubiera esperado en un congreso CREA ver cómo iba a sembrar soja o cómo iba a ser un feedlot medioambientalmente amigo y que generara biocombustibles. Generación Y. Me gustó esta frase de Andrés Hatum, que tiene un libro que la estudia. Dice una frase muy cortita. Un grupo famoso por sus caprichos, su rebeldía, ¿no? Y su destreza tecnológica. Entonces, cuando uno lo mira desde la parte interesante es, ustedes vieron que el cerebro está dividido en 2, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Yo siempre digo que nosotros dentro de la ingeniería somos más de hemisferio derecho. El ingeniero duro es un tipo de hemisferio izquierdo, es muy duro, le cuesta que las cosas entren, tiene muchos paradigmas, ¿no? Tiene todo armado más metódico. Ustedes vieron que uno lo escucha hablar a Cobos, ¿no? Que es bien ingeniero y es un tipo, escucha hablar a un abogado y ustedes vieron que el abogado tiene, digamos, como una connotación más de hemisferio derecho. El hemisferio derecho es más creativo. Bueno, según los especialistas, ustedes, justamente por todo este grado de conectividad y cómo ha ido evolucionando el mundo, tienen ese desarrollo mucho más, que es lo que también les da cierta rebeldía, cosas, digamos, para trabajar en conjunto. ¿Qué les impactó? Cuando se estudia qué impactó, así como a mí por ahí la muerte de Kennedy, o el hombre en la luna, cosas por el estilo, que yo siempre cuando doy algún curso lo que sea, digo, ¿quién sabe? Levante la mano el que sabe quién fue el primer hombre que pisó la luna. Tiene que haber algún veterano como yo, Sieme como yo, un chico muy instruido para que me diga Neil Armstrong, ¿no? Pero cuando pregunto quién fue el segundo hombre que a los 10 minutos se jugó la vida, un julio de 1969, no la levanta nadie, ¿no? El segundo no se acuerda nadie, el primero se acuerdan todos. Para ustedes la caída de las Torres Gemelas, este famoso 11S, sin lugar a dudas fue un hecho complicado. La guerra de Irak, la guerra de Afganistán, los escándalos corporativos, todo lo que pasó con crisis de hipotecas en Estados Unidos, cómo eso trajo cosas que en el fondo bajaron hasta los commodities. La crisis del 2001. La mayor parte de la generación Y no trabajó a partir o en ese momento de la crisis del 2001. Pero cuando uno habla con cualquiera de la generación Y, vivió lo que vivió su padre o su madre en ese momento de lo que fue ese diciembre de 2001 y esa crisis del país. Es decir, un montón de cosas que impactaron. El tema es cómo hacemos con todo esto, ¿no? Que tiene que ver con valores, con desafíos, con esta capacidad de hacer muchas tareas al mismo tiempo, de amar la tecnología, de integrar la vida con el trabajo. Es decir, así como los baby boomers estaba el trabajo por encima de la vida, acá hay un equilibrio entre la vida y el trabajo, ¿no? Esta conciencia social que existe más en la generación Y. Finalmente, ¿no? Creando valor a partir de los valores y de las instituciones. Me gustó esta frase de un chino muy vieja que dice, nada en el mundo es tan blando como el agua, ya que hablamos tanto de agua. El agua permite disolver lo duro y lo rígido, nada puede superarlo en eso, como elemento, ¿no? De la tabla periódica. Lo blando vence a lo duro, lo flexible vence a lo rígido. Todos saben que esto es cierto, pero pocos pueden ponerlo en práctica. La realidad es que el verdadero desafío es ponerlo en práctica. Felicitaciones para los que acá adentro lograron poner en práctica este congreso, por invitarnos y por pasar un lindo momento juntos. Y desde ya, muchísimo éxito en la profesión. Acuérdense, instituciones, valores, hay muchos desafíos por delante y los pilotos de esos son ustedes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por confiar en nosotros, los jóvenes, y por habernos mantenido siempre motivados para poder realizar este segundo congreso. Y muchas gracias por ofrecer a Canal Agrositio para que puedan seguir este congreso en 18 provincias de Argentina, en México, en Uruguay, Honduras, Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia. Muchísimas gracias. Te hacemos entrega de un presente.